Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana otra vez. Vamos a comenzar con esta clase acerca de Kedushá. Vamos a desmitificar qué es la santidad. Vamos a hablar de la santidad sin mitos. Este es un tema que realmente es importante, es un tema que es muy relevante porque hemos escuchado toda nuestra vida el concepto de santidad. Hemos escuchado toda nuestra vida el concepto de ser santos, de que la Torah es santa, de que hay una santidad en el judaísmo, y muchas veces se nos queda este concepto, ya sea con la explicación o con el entendimiento, que no necesariamente viene del judaísmo mismo, y muchas otras veces simplemente lo asumimos y nunca realmente tratamos de entender a qué se refiere este concepto. Entonces, por eso me pareció muy importante poder hablar de este tema esta mañana. Vamos a hablar de este tema porque pues, la Torá, en las lecturas de las Parshiot que vamos a leer en esta semana, habla justamente de Kedushá, y por lo tanto vamos a entrar al tema. Primero, en principio, la palabra santidad, tanto en español como en hebreo, Kedushá, están relacionadas con separación de algo. Entonces, cuando hay algo kadosh o cuando hay algo que tiene kedushá, de alguna forma se está indicando inmediatamente que es distinto, separado, o que es diferente a otra cosa. Entonces, lo que voy a empezar es con los conceptos más conocidos, que son los conceptos que se ven al principio de la lectura de esta Parashat Kedoshim, a través de la interpretación de Rashi y de otros comentaristas que se encuentran alrededor de la Torah. Entonces, el punto de donde vamos a surgir es dos opiniones. Está la opinión de Rashi, quien era Rashi, para quien no lo haya escuchado, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que era un gran sabio de la Edad Media, que se puede considerar el intérprete o el comentarista más famoso del Pentateuco, de los 5 libros de la Torá, porque fue el primero que fue impreso. Entonces se convirtió como en la explicación clásica del Pentateuco, del Humash. Y también tenemos la explicación hoy, vamos a ver la explicación del Ramban, de Nachmanides de Barcelona, gran rabino cabalista del siglo XIII, que vivió en Barcelona, en el reino de Aragón. Entonces vamos a ver estas dos interpretaciones. Rashi lo que dice es de que siempre que se encuentra el concepto de Kedushá, siempre que se encuentra el concepto de santidad, encontramos el concepto antagónico a la inmoralidad. Es decir, cita varias fuentes, varios lugares en la Torah, en el Tanaj, donde encontramos que Kadosh o Kedushá se le atribuye o se le da o se le hace mención a la persona que se separa de lo inmoral. Se separa de lo inmoral. Hablando en particular de la inmoralidad de relaciones interpersonales, de relaciones sexuales. Entonces Rashi hace un énfasis muy, muy específico en esto. Y también, por otro lado, tenemos a Ramban, Nachmanides, que lo interpreta en un sentido un poco más amplio, en el sentido de la separación de todas aquellas cosas físicas o materiales que nos llevan a tener una tendencia de placer mundano. ¿Ok? Esto es lo simple, esto es lo básico, pero también es con lo que la mayoría de la gente se queda y nunca van un poco más allá. Es importante que entendamos que lo que voy a plantear en esta clase no significa de ninguna manera que yo diga que lo que dice Rashi o lo que dice el Ramban es superficial, pero sí quiero invitarnos a todas y a todos los que estamos hoy en la clase a ir un paso más allá, a entender un paso más de algo que nos pueda conectar y hacer sentido y entender a mayor profundidad de qué es lo que significa Kedushá, qué es lo que significa esta palabra tan común en el judaísmo,
y tan común en el léxico humano, santidad, que muy pocas veces nos hemos puesto realmente a entender. Entonces, por supuesto que separarse de la inmoralidad y por supuesto que mantenerse al margen o mantenerse alejados de aquellas cosas que tienen una carga muy fuerte emocional hacia el ser humano por el placer físico al que el ser humano está adecuado, acostumbrado, y que tenemos esa tendencia tan marcada de buscar el placer físico, pues por supuesto que el mantenerse al margen de eso fomenta o ayuda a la Kedushá. Pero hoy vamos a descubrir una interpretación muchísimo más profunda. Vamos a hablar de algo que está al alcance de la mano de todas las personas, de todos los seres humanos, en particular, por supuesto, de quienes tratamos de cuidar mitzvot, de quienes tratamos de acercarnos a Hashem a través de la Torah. Entonces, vamos a hablar así. En la literatura del Arizal, la literatura, ya saben que existe la Kabbalah del Arizal, que para quien no haya escuchado hablar de él, era Rabbi Yitzhak Luria, que vivió en el siglo XVI en Tzfat, en Egipto, en Tzfat, en la ciudad de Tzfat, en Israel. Y también, bueno, existen otras vertientes cabalísticas que también mencionan este tema. En particular, también lo podemos encontrar en la literatura de Ramjal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donde vamos a encontrar un concepto de Kedushá que lo vamos a ver primero con respecto a la existencia, a la creación del universo, y después lo vamos a ver relacionado con la persona, con el ser humano. ¿Okay? Entonces el primer concepto que vamos a mencionar acá es de que todo lo que fue creado, todo lo que existe, esto lo vamos a encontrar en particular en Ramjal, en el libro que se llama Kuf Lamed Het Pitre Chochma, las 138 puertas de la sabiduría, así se llama este libro, donde habla muy, muy particularmente de este tema. Es a la mitad del libro, no recuerdo exactamente en qué capítulo estaba, pero está por el primer tercio, entre el primer tercio y la mitad del libro, se enfoca mucho, mucho, mucho en este tema, que es el hecho de que la creación divina se compone de, al mismo tiempo, la revelación de Hashem, todo aquello que conecta, todo aquello que muestra a Dios en el mundo, en el universo, y el ocultamiento, todo aquello que existe en esta creación que de alguna forma oculta, encubre al Creador, ¿correcto? Entonces, esto es producto de que el mundo es imperfecto, esto es producto de que el mundo mismo está diseñado para ocultar de alguna manera a Dios, ocultar de alguna manera la luz trascendental del Creador en el mundo, para que el ser humano sea la persona, cada individuo sea quien vaya encontrando y descubriendo esta conexión con Hashem. Por lo tanto, sin meternos en conceptos que hemos aclarado en otras clases, como el concepto de Tzimtzum, o el concepto de Kav, o el concepto de Reshimu, que por ahí los pueden encontrar en otras clases, lo que voy a enfocarme hoy es en un aspecto muy práctico y muy particular, que es todo absolutamente, tiene aspectos positivos y trascendentales. Y todo, absolutamente todo lo creado en este mundo tiene aspectos que son negativos y que encubren, que dividen lo que es bueno. Vamos a tomar, por ejemplo, un sorbo de café, ¿no? Que todos podríamos pensar que es completamente neutral. Hay cosas que no son ni buenas ni malas, ¿no? Hay cosas que no son ni trascendentes ni intrascendentes, solamente son. Beber un sorbo de café, un sorbo de agua es parte de lo necesario para vivir y punto. Comer, dormir, todas estas cosas intermedias a las cuales no les asociamos santidad.
En cambio, ¿qué es aquella cosa a la cual nosotros le llamaríamos sagrado, santo, trascendental, especial? Muy probablemente, cuando alguna o alguno de ustedes habrá ido, no sé, por ejemplo, a Jerusalén, a la ciudad más especial, más elevada, la ciudad de Jerusalén, y estaban en el cótel. Quizás el primer momento que fueron al cótel, el primer momento que fueron a un lugar tan especial, tan trascendental, y ese momento en donde cada quien, algunos más religiosos, se conecta, agradece a Hashem por haber estado ahí, tocamos a lo mejor la piedra, decimos un Shema Israel, o decimos unos salmos o algo, y ese momento es tan especial, tan elevado, tan sagrado, que se nos queda en nuestra mente, y a eso es a lo que le asociamos la santidad, a eso es a lo que le asociamos la Kedushá, la santidad en nuestra mente, le asociamos la santidad en nuestro léxico, en nuestra psique, nuestra forma de ver el mundo. Y en cambio, aquellas cosas sucias, feas, inadecuadas, es a lo que le llamaríamos tumá, lo que le llamaríamos lo contrario a la kedushá. Bueno, aquí hay un error. Y el error está en el acierto. El error está en el acierto de que las cosas que están cargadas, que tienen o que son reconocidas ampliamente como trascendentales, como kedushá, como sagradas, son fácilmente identificables como tal. Y lo antagónico a la kedushá también es fácilmente, pues se puede notar inmediatamente que es lo contrario. Pero eso nos deja la falsa idea de que hay toda una serie de cosas en el mundo que son intrascendentes, toda una serie de aspectos en el mundo que no tienen ni una ni la otra, y ahí es donde vamos a profundizar esta mañana y donde vamos a descubrir que las cosas realmente no son así. El punto es que somos nosotros los que, a través de nuestra incapacidad de reconocer la grandeza de nosotros mismos y de la grandeza de lo que nos rodea, que hemos hecho que haya cosas intrascendentes. Y aquí les voy a contar una pequeña historia. A lo mejor mis primas, muchas veces mis primas Franco ven este shiur, esta clase, algunas veces en vivo, algunas veces lo ven transmitido después, pero mis primas que están aquí en México probablemente se acordarán de esta historia. Esta no es la pluma original, por supuesto que esta no es la pluma original, pero les voy a contar una historia de mi bisabuelo. Y a través de esto vamos a romper esta barrera de no poder entender lo que significa Kedushá con una historia que yo viví de chiquito. Yo habré tenido a lo mejor 11 años, muy probablemente entre 11 y 12 años. La famosa pluma de mi bisabuelo. Ahorita vamos a contarles esta historia. Mi bisabuelo, del lado de mi mamá, era un hombre que nació en Alepo, en Siria. Un hombre con un carácter muy fuerte, que vino a México en situaciones muy duras, muy difíciles. Vino a trabajar muchísimo y logró más o menos salir adelante, sacar adelante a su familia. Mi bisabuelo, mi bisabuela, primero llegó él a México y después de unos años llegó mi bisabuela, que en paz descanse, junto con mi abuelita, la que siempre hablo yo de ella, que siempre les cuento de ella. Llegaron a México ella y su hermana, las dos mayores de la familia, que eran mi abuela Irene y mi abuela Sara, mi abuela Irene y la hermana de mi abuela se llamaba Sara. Y después nacieron los demás hermanos de mi abuela ya aquí en México. Entonces es una familia que creció mucho, que tuvo pues varios hijos, hijas. Por lo tanto hubo nietos, bisnietos. Yo era uno de tantos bisnietos. Pero yo tenía una singularidad entre todos los nietos y bisnietos, que mi abuela, no sé si porque era la mayor, no lo sé la verdad, pero incluso después de que había fallecido ya mi abuelo, el esposo de mi abuela, de Turquía él, seguía esta costumbre de que mi abuela y mi bisabuelo vivían en el mismo edificio
incluso compartían línea de teléfono. Es una cosa muy extraña que quien no haya vivido en los 70s, 80s no concibe. Había una misma línea de teléfono que iba desde mi casa hasta la casa de mi bisabuelo. Nosotros vivíamos en el cuarto piso de un edificio. Es raro porque era el 401, pero el tercer piso, porque el piso de la entrada era el 1. Entonces era el cuarto piso y mi bisabuelo vivía en el segundo piso, ¿no? Primer piso desde abajo de la calle. Entonces nos veíamos mucho, teníamos mucha relación. Él venía prácticamente todos los viernes en la noche, venía a mi casa a cenar, casa de mi abuelita. Entonces había mucha relación. La cosa es de que él vivió más o menos hasta los 90, 91 años. Y les digo, él era un hombre con un carácter muy fuerte, pero en su casa se reunían todos, se reunían los primos, las primas, se reunían los tíos abuelos. Normalmente a jugar, las señoras jugaban pula, jugaban esta suerte es como un romy con barajas, para quien no conozca la pula. Es un juego muy, muy tradicional entre los judíos sefaradín. Y los hombres jugaban sheshbesh, así, algunas veces platicaban. Había reuniones muy, muy concretas en esa casa. Bueno, la cosa es de que mi bisabuelo tenía un saco que estaba en su silla. No creo que siempre haya sido el mismo saco, ¿no? Yo era chiquito, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es de que siempre había una pluma en el bolsillo de su saco. Así como está esta pluma en el bolsillo de este saco. Una pluma, no vayan a creer, de esas plumas caras, de esas plumas especiales, de esas plumas wow. No, una pluma. Simple. Mi bisabuelo falleció en 1991, por eso yo calculo que yo habré tenido unos 11 o 12 años, por ahí, dependiendo la época. Entonces, esa pluma, que yo recuerdo muy claramente, fue objeto de una enorme discusión, porque muchas personas querían esa pluma después de que mi abuelito falleció, porque les traía muchos recuerdos. Como les digo, en esa casa era el lugar de reunión prácticamente toda la familia, de todos los que éramos de alguna forma nietos o bisnietos de este bisabuelo. Y todos, sobre todo los primos más grandes, habrán tenido algún tipo de recuerdo con esa pluma o con mi bisabuelo. Y todos querían quedarse con esa pluma. ¿Cómo terminó la historia? La verdad no sé. No me acuerdo, estaba yo muy chico. Pero lo que sí me acuerdo es de que se hizo todo un asunto por la pluma. Un gran asunto por la pluma. Y una pluma que era completamente intrascendente. No tenía ningún valor, no era nada. Pero aquí viene la palabra más importante que les quiero dar hoy. Era una pluma especial. ¿Por qué era especial? Porque se había convertido en especial a través de que las personas, muchas personas, reconocían que esa pluma era una pluma especial. ¿Ok? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no tienen algún objeto especial? ¿Algún recuerdo especial? Algo que realmente no sea mucho o que no sea nada, pero que para ustedes tenga un enorme significado. Por ejemplo, yo todavía guardo un pedacito no era una servilleta, pero ya saben, en los restaurantes muchas veces cuando te traen una bebida, te traen como una cosita de papel abajo, como de cartoncito. Y el día que mi esposa y yo nos hicimos novios formalmente, escribimos algunas cositas en ese cartoncito que todavía guardamos con mucho cariño, que es un pedazo de cartón. Escribimos algunas palabras, algunas cositas y quedó en el recuerdo, y ese pedazo de cartón ahora es kadosh. Ese pedazo de cartón ahora tiene kedushá, ahora es trascendental. Y este es el punto tan especial que les quiero decir hoy. Es tan notorio que lo trascendente, que lo que tiene kedushá, que lo que tiene santidad, es santo, sagrado, trascendente, como las paredes del cótel, como el Bet HaKnesset donde vas a rezar, como el Sefer Torah,
que contiene el mensaje divino hacia el mundo. Tantas cosas tan notoriamente trascendentales que a veces eso mismo nos crea la barrera de entender que en todo lo que fue creado en el universo hay chispas de trascendencia, chispas de Kedusha. Y ese es el concepto que maneja el Arizal, que menciona el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en el Kuflamet Het Pitche Chochma, que les he estado mencionando, que la labor del ser humano es descubrir en todas esas pequeñas cosas que parecen intrascendentes lo especial, lo trascendental, lo único, lo elevado, y que en verdad todo lo que nos rodea y todas las cosas chiquitas que tenemos a nuestro alcance todo el tiempo son esa pluma especial. En el momento en el que nosotros le damos ese valor y esa importancia. Pero todavía voy más allá. Aquí estoy hablando de objetos. Ahora, ¿qué tal si vamos a hablar de personas? Al momento de hablar de personas, de seres vivos, de seres humanos, y podríamos aquí también hablar de las plantas y de los animales, pero no es el tema de hoy, me quiero enfocar en las personas, en los seres humanos. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros nos hemos considerado una u otra vez como intrascendentes? Como X, como gente común y corriente que da igual en el mundo. Es porque nosotros no estamos viendo la Kedusha que está en nosotros. No estamos viendo la trascendencia que hay en nuestro ser. No estamos viendo la trascendencia que hay en nuestra alma, en nuestra propia existencia. ¿Y quién es el que impide o se impide a sí mismo de poder ver esa Kedushá? Podemos equivocarnos y podemos pensar que somos nosotros mismos por una falta de autoestima, pero hoy vamos a descubrir algo más. No solo es una falta de autoestima, y esto es donde nos vamos a tener que confrontar un poco con nosotros mismos. Es una falta no nada más de autoestima, porque en otros aspectos podemos ser muy firmes y tener una imagen muy buena de nosotros mismos y creer en nosotros mismos. Aquí no se trata solamente de autoestima, hay algo más. Hay algo más que nos impide ver esa capacidad tan única, tan especial, tan trascendental que hay en nosotros. El punto que conecta estos dos aspectos tiene que ver con la tendencia humana hacia la búsqueda del placer o hacia la búsqueda de la comodidad. Y ese es un gran engaño, un gran engaño. Para poder descubrir la grandeza que hay en nosotros, tenemos que estar dispuestos a hacer un gran esfuerzo, a tener mucha dedicación, a ser muy constantes, a esforzarnos mucho. Y en eso mismo vamos a encontrar la técnica para descubrir la Kedusha, no nada más en nosotros, en lo que nos rodea, en el mundo, sino incluso el poder encontrar a Dios en nuestras vidas. Pero no me quiero adelantar. Quiero que esto quede lo más claro posible. Es cierto lo que dice Rashi. Es completamente cierto lo que dice Rashi, es completamente cierto lo que dice Ramban. Aunque parezca tan simple y tan superficial, cada vez que la Torá menciona Kedushá, cada vez que la Torá menciona trascendencia o algo elevado, menciona también el separarse de algo inmoral, el separarse de algo material. El problema está en que nosotros solo nos enfocamos en esta parte y no vamos más allá. Rashi y Nachmanides tienen razón, pero porque esa es la fórmula para poder
descubrir todo lo demás. El hecho de que los seres humanos no podamos descubrir la Kedushá en nuestras vidas es porque en nuestra naturaleza, y lo tenemos que reconocer, nuestra naturaleza humana, está la búsqueda del placer y está la búsqueda de la comodidad. Entonces, por tener la falsa idea, ese anhelo falso, inalcanzable, de que en algún momento vamos a tener la libertad financiera que tanto anhelamos, el placer físico, los viajes que tanto quisiéramos, o tener, relaciones satisfactorias, tanto permitidas, ojo, tanto permitidas como prohibidas. Eso nos empuja, nos lleva todo el tiempo a disminuir nuestra importancia. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Una pluma intrascendente. No tengo ninguna importancia. Soy un sorbo de café en la inmensidad del universo, en la inmensidad de la historia. Mi vida, mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos van a quedar perdidos en la inmensidad de la historia humana y quedarán olvidados. Hasta quizás la lápida que se ponga, se levante sobre mi tumba, en algún momento va a quedar completamente borrada en la historia de tantas personas importantes y trascendentales que sí puede haber en este mundo. ¿Por qué? Porque son ricos, son ricas, son políticos importantes, son pensadores muy, muy relevantes que dejaron una estela detrás de sí en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros nos vemos al espejo y decimos, no es falta de autoestima, que quede claro, es una autocomplacencia perversa que nos hace pensar que nosotros no somos nadie y que lo que nosotros hacemos, decimos, decidimos, pensamos o llevamos a cabo es intrascendente, y es entonces donde nos convertimos en seres que podemos permitirnos hacer cualquier cosa, porque somos intrascendentes, porque no tenemos santidad, porque no nos vemos a nosotros mismos como especiales. Trascendentales es especiales. Ahora yo les voy a hacer otro cuestionamiento. ¿Quién es más especial para tu propia vida que ti, que tú mismo, que tú misma? ¿Quién es más especial? De verdad, vamos a ponerlo en contexto, en realidad, frío, crudo y duro. ¿Es más importante Moshe Rabenu para ti que tú mismo? ¿Que tu propia conciencia? ¿Que tu propio ser? Si tú no estuvieras viviendo, existiendo, pensando, conceptualizando la existencia, para ti tampoco existiría ni Moshe Rabenu, ni la Torah, ni nada. El ser más importante para ti mismo eres tú mismo. Más trascendente para ti mismo eres tú mismo. El problema es cuando uno empieza a reconocer esa grandeza. Y aquí voy a citar a otro gran sabio que tengo aquí atrás, siempre acompañándome. Aquí está el libro de Rav Shlomo Wolbe, Ale Shur, que nos menciona que la dificultad de la vida no está en poder superar nuestros errores, nuestros defectos. La enorme dificultad de la vida está en reconocer y asumir la responsabilidad de nuestra grandeza. Cada ser humano, y por supuesto cada yehudí, sin duda. Reconocer la enorme responsabilidad de nuestra grandeza. Cuando esa pluma, la pluma de mi bisabuelo, fue tan valorada por tanta gente, causó incluso alguna discusión. Y hubo pues les puedo decir, un momento, imagínense si a mí se me quedó grabado el tema de la pluma. ¿Por qué? Porque era una pluma completamente intrascendente, hasta que la gente dijo, es la pluma de mi bisabuelo, la pluma de mi abuelo, la pluma que siempre tenía en su saco, ese símbolo de su presencia, ese símbolo de su existencia. Y ahora que él ya no está físicamente,
quien guarde ese recuerdo, quien guarde esa memoria, tiene algo único, irrepetible, que nunca se va a volver a dar en la historia de la humanidad. Pues cada uno es lo mismo. Pero por un lado nos damos por hecho, y por otro lado decimos, ¿qué más da? Pero eso es porque estamos dominados por nuestras ganas de no ser nadie. Tenemos unas ganas perversas de no ser nadie, ser invisibles ante nosotros mismos, ante la historia, ante el creador, ante nuestras parejas, ante nuestros padres y nuestros hijos. Ser intrascendente, ser nada. Y eso es lo que oculta la voluntad del placer físico, la voluntad del aquí y del ahora, el placer inmediato, el me como el chocolate y luego hago dieta. ¿Me explico? El primero voy a pasarla bien en mi juventud y luego veo si rectifico cuando crezca. Como esta frase tan evidentemente contraria al judaísmo que dice "You only live once". Pues no es así. Nuestra vida es eterna y es trascendental. Pero nos gusta perversamente, de forma inconsciente, no quiero decir que seamos así de perversos de manera consciente, nos gusta pensar lo contrario. Y entonces da igual, porque ya no tengo que darle un respeto a mi ser, no tengo que darle un respeto a mi cuerpo, no tengo que darle un respeto a mis relaciones con otras personas, no nada más por las otras personas, sino por mí mismo. No puedo hacer cualquier cosa, no puedo comer cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa, porque soy muy especial, soy único, soy Kadosh, tengo Kedushá. Mi existencia es Kedushá, mi existencia es santidad, mi existencia es trascendencia. ¿Por qué? Porque hay esas pequeñas luces en mí, pero esas tan pequeñas luces en mí solo están en mí y son únicas en mí. Entonces aquí vamos a empezar a cerrar el ciclo mencionando de nuevo lo que dice Ramjal. Es por esta realidad, parafraseándolo, no es una frase exacta que haya mencionado él, pero parafraseando lo que dice en el Kuf Lamed Het Pitre Jochma, que es en este mundo en el que nos encontramos, donde Hashem nos quiso crear, para que encontremos en este mundo tanto los aspectos de luz como los aspectos de sombras, de oscuridad, y seamos nosotros los que seamos capaces de reconocer y ahora sí separar y elevar todo lo importante, trascendental y espiritual de aquellas cosas que son materiales. Por eso, y aquí acabamos de descubrir, por eso el judaísmo es una relación constante y continua con lo existente en la vida que nos rodea. Por eso en la Torah es muy importante casarse, por ejemplo, porque no se ve a la sexualidad como algo intrínsecamente negativo, sino como lo más elevado y positivo que puede existir en la humanidad, la unión espiritual, emocional que hay entre una pareja, tener hijos, educar hijos, todo eso en el marco de esa situación tan atrayente hacia lo negativo, que también es la base de toda la inmoralidad y todo lo negativo en la humanidad entera. Pero tenemos que estar presentes para poderlo elevar. Nosotros no negamos que en una comida sabrosa, en una comida rica, puede existir la gula y puede existir lo negativo de comer. Pero en Shabbat, por ejemplo, tienes que comer manjares como en la mesa del rey Salomón, del rey Shalomó, para poderlos elevar a través de una bendición, para poderlos elevar a través de que ya no solamente es un pedazo de carne, sino es una comida con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, quien los tenga, con tus parientes cercanos, con tus invitados, y a través de ese pedazo de comida
de ese arroz con jamón, de esa gristada, de ese kipe, de ese pollo con cimes, quien seas que nos dice, Faradí, Halevi, Shami, lo que sea. Es una mesa donde se conecta a la familia, por ejemplo. Y todo eso ya es elevado y trascendental. ¿Y cuánta santidad puede haber en esa mesa? Y puede haber todo lo contrario. Puede haber la shonará, puede haber hablar mal de los demás, puede haber enojos, puede haber discusiones, pero también puede ser esos momentos tan especiales y tan únicos que van a quedar grabados en las mentes y en las memorias de las personas que lo supieron aprovechar para bien. Pero tenemos que estar ahí, tenemos que elevar las cosas. Por lo tanto, aquí viene esta situación técnicamente necesaria y práctica en la realidad. Si no logramos separarnos, ¿cuál es la fuerza que nos separa de la revoltura que nos domina? Citando también, no recuerdo si era, creo que era Rabbi Yeruham Levi, no recuerdo, que habla de esta situación de que el ser humano está en esta mezcla, en esta revoltura constante. ¿Cuál es la fuerza que te logra separar de esa revoltura y ordenar tus pensamientos? La capacidad de reconocerte como único y especial, como un ser único que Hashem te creó en este mundo, porque eras de verdad especial, de verdad cada cosa que dices y cada cosa que haces hace una diferencia. Y entonces te respetas, Kabod Atzmi, te respetas a ti mismo. Y dices, yo no puedo permitirme entrar a hacer esas cosas. Y es cuando entra lo que dice Rashi. Siempre que hay que dushar, también hay límites sexuales. Hay límites morales. Y lo mismo que dice el Ramban, que entre ellos mismos hay un poco de discusión. No te vas a permitir en el momento en que tengas esa autoimagen firme y bien constituida de ti mismo, de ti misma, hacer aquello que es físicamente placentero, pero que denigra tu estatura espiritual. ¿Y quién eres tú? Quien realmente decide ser tú a partir de darte ese autorrespeto. Puede ser una anécdota en el mundo, una pluma intrascendente, o puedes reconocer toda la grandeza que hay en ti, y eso depende de ti. Y no es falta de autoestima, es autocomplacencia de no reconocer la grandeza que hay en ti. ¿Qué pasa cuando sí reconoces esa grandeza? Pues hay que estar listos y hay que estar preparados, porque esa grandeza implica responsabilidad. Todo ser elevado, todo ser grande, todo ser trascendental va a tener una gran responsabilidad. Ese es el concepto, por ejemplo, del pueblo elegido. No es nada con respecto a que seamos un pueblo especial o diferente o cualquier tontería que no tiene nada que ver con la realidad. Somos un pueblo que fue elegido porque asumió su responsabilidad y porque la continúa asumiendo todo el tiempo. Y por eso sabemos, por esa enorme responsabilidad que tenemos, que vamos a tener que hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras. Cosas que, por ejemplo, cualquier otra nación o cualquier otro pueblo podría hacer. Les menciono, por ejemplo, una anécdota. Cuando estábamos en una base militar, nos llevaron a un grupo de rabinos de todo el mundo. Nos llevaron a una base militar y estábamos con un muchacho que piloteaba unos drones en Israel. Y nos mostraron un momento donde se quedó grabado desde la cámara del dron que había unos terroristas que estaban en una casa, pero en esa casa había niños y había la oportunidad de terminar con los terroristas, pero esos niños iban a ser afectados. Entonces la misión se abortó por completo. Entonces una de las personas que estaba ahí, asistentes, cuestionó, le dijo al piloto, les dice, pero ahí hay 5 terroristas que van a ir a matar a 200 personas, ¿sí? Y ni siquiera es seguro que si vas a tirar ahí un misil realmente vaya a haber una afectación para las personas que están ahí. Y ellos están usando a esos niños de escudos. ¿Por qué no dispararon? Entonces lo que respondió ese muchacho me quedó grabado y me dice, nos dijo a todos, ¿por qué a Israel no es así? No podemos ser así.
Somos un pueblo de moral, somos un pueblo que reconoce que hay cosas que no se hacen, porque reconoce a sí mismo como un pueblo que no se puede permitir hacer cosas que a lo mejor muchos otros sí las harían. ¿Me explico? Ahora hay que traducir esto y hay que llevarlo a tu vida práctica todos los días y entender. Cada vez que hay algo que está prohibido y que es deseado, por supuesto, simplemente no lo haces porque no es algo que tú te debas permitir y asumes la responsabilidad y el trabajo que implica descubrir tu santidad, tu trascendencia, ser especial, ser único. Y esto no se limita solamente a lo técnico, a no transgredir prohibiciones o a cumplir las mitzvot de la Torah, sino que mucho más y mucho más a profundidad se cumple a través de dedicarle el tiempo, dedicarle la energía necesaria a poder descubrir tu grandeza. Hay algo en lo que eres grande, hay algo en lo que eres único, hay algo en lo que destacas, hay algo por lo cual fuiste creado, hay algo que nadie más puede dejar como un legado en este mundo. Tienes que descubrirlo. Tienes que dedicarle el tiempo, el esfuerzo, el estudio para descubrir tu grandeza. Es el momento en el que descubres que tienes que dushá y es el momento en el que descubres por qué Hashem quería que existieras, por qué tu existencia es indispensable para el mundo, para el universo, para la historia, y es el momento en el que serás trascendente porque tú mismo reconociste tu trascendencia. Ojalá que logremos entender ese concepto y pues bueno, obviamente tenemos los saludos del principio. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos acompañan, por ejemplo, desde Israel. Ahí está una tía, mi tía Linda, que está en Israel. Hiram está en Israel. Obviamente de aquí de México, de varios lugares nos acompañan. Bueno, saludos a todos. Vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. Por ejemplo, hay gente que dice que guarda cosas que son muy especiales para ellos. Ok, sí, bueno, es justamente de lo que estábamos hablando. ¿Qué significa que no nacemos Kedoshim? ¿Por qué consideramos a los bebés tan preciados? Por supuesto que nacemos Kedoshim. Paulina también nos está viendo desde Israel, qué gusto saludarte. Sí, nacemos con Kedushá, tenemos que reconocer esa Kedushá, pero por supuesto que nacemos con Kedushá. Dice Alberto, algunas personas tienen misiones importantes y trascendentes en la vida de otros, aunque no lo vean así, hay que aceptar y agradecer todo, correcto, pero todos tenemos algo trascendente que hacer. Y algo trascendente, aquí abro un paréntesis, no necesariamente significa que eres la persona que va a quedar recordada en los anales de la historia o que vas a... O sea, trascendente y único y especial puede ser educar a tus hijos. Para ellos no hay nadie más que tú, como papá o como mamá. Eso es trascendente y único. Y nadie lo puede hacer. Nadie más. Ni Moshe Rabenu puede ser el papá de tus hijos, por ejemplo. Eso es trascendente en un aspecto que no lo entenderíamos, pero es único y es especial. Y puede cambiar la historia del mundo. Si eres un buen padre o si eres un mal padre, una buena madre, una mala madre, puedes crear seres que pueden cambiar el mundo para bien o para mal. Entonces, ok. Beto, muchas gracias por tus comentarios. La importancia del pensamiento y del sentimiento que ponemos en cosas y acciones, así que de esa forma se hacen trascendentes. Gracias a ti. También, bueno, saludo a todos, Esther, Jacobo Cojab, qué gusto verte después de tanto tiempo por acá, qué increíble, saludos. Esther, Rafi, Adriana, Eduardo. Dice Eduardo, cuando una persona tiene una enfermedad en el cuerpo, ¿puede ser santo? Es decir, algo le impide físicamente para hacerlo. Gracias. Ok, es una excelente pregunta. Hay situaciones emocionales y físicas que pueden limitar tu capacidad de acción. Eso es más que obvio. En la medida en la que uno logre redirigir su energía,
Uno, por supuesto, que puede seguir en estado de Kedushá. Simplemente hay veces que se necesita cortar con lo negativo y reconstruir. Entonces hay veces que se necesitan procesos para poder recuperar eso que uno pierde a veces por un golpe muy fuerte, por una pérdida muy fuerte, por una enfermedad muy fuerte o situaciones así. Por eso la Torah prevé que existen situaciones de transición entre lo negativo y lo positivo para poder tener Kedushá. Espero que se haya entendido la respuesta. O sea, sí hay cosas que te pueden golpear muy fuerte y hay situaciones previstas en la Torah para recuperar eso. Y bueno, también Manuel, saludos a ustedes también desde España, saludos desde aquí México para España. Y bueno, dice Eduardo, ¿el bat mitzvah para una niña significa algún cambio de Kedushá? Sí, claro. Excelente pregunta. Bar y bat mitzvah tienen que ver con conciencia. Es la edad en la cual los hombres y las mujeres podemos ya distinguir entre lo positivo y lo negativo, entre poder tener autocontrol, y por eso podemos tener mitzvot, podemos tener la responsabilidad de cumplir mitzvot. Entonces, bar y bat mitzvah para los niños de 13 y las niñas de 12 años es el momento en el cual ya se te puede exigir intelectualmente que tengas autocontrol. Es exactamente el momento en el que dejas de ser niño, porque el niño se define por no tener esta capacidad de autocontrol y necesita ser regulado por adultos. En cambio, el adolescente que empieza a entrar a la edad adulta ya puede tener ese autocontrol de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, y poco a poco ir asumiendo responsabilidades, y por eso se convierten en niños y niñas que ya pueden cuidar mitzvot y son responsables de sus acciones. Una última pregunta: ¿cuál es la diferencia entre mi cumpleaños hebreo y el grecorromano? Ok. El tema de los cumpleaños, evidentemente para nosotros en el calendario hebreo, tu cumpleaños es el día en el que naciste de acuerdo al calendario hebreo. El calendario gregoriano, el calendario juliano, cualquiera de los calendarios no judíos existentes o que hayan existido, son solamente una equivalencia del día que naciste en cualquier otra fórmula de medición, pero al tener calendarios diferentes, por ejemplo el hebreo es un calendario lunisolar, la luna es para los meses, el sol para los años. Entonces nunca o muy pocas veces va a caer la misma fecha hebrea que no hebrea. Entonces la fecha no hebrea es pues la fecha que te van a felicitar en Facebook y la fecha hebrea es la fecha en la que es recomendable hacer una reflexión. Hay gente que hace incluso ayuno ese día, una reflexión sobre un año más que ha pasado, una reflexión sobre el año que viene, muy muy similar de acuerdo a las fuentes que nosotros tenemos, que no son tan antiguas. Sobre el tema de los cumpleaños es un tema más que se ha hablado últimamente, pero por ejemplo el único cumpleaños que se menciona en la Torá es el día del onomástico del faraón, el día que fue el nacimiento del faraón que se festejaba, en Egipto. Pero no hay un tema tan especial en la literatura bíblica. En la literatura más jasídica, cabalista y más hacia la modernidad, sí se menciona como un día de mucha reflexión, en particular cuando uno cumple 20, 40 o 60 años. En particular cuando se cumple 60 años se considera que se ha pasado la mitad de la vida, la mitad de los 120 años, y es un día de mucha reflexión y de pedir perdón en general. Entonces sí, como dice Hiram, cada 19 años se repite el calendario hebreo y el gregoriano. No siempre, hay veces que hay pequeñas variaciones en esta regla de los 19 años, pero bueno, pues espero que haya sido una clase útil y constructiva para todos, que asumamos responsabilidades, y en el momento de asumir esas responsabilidades lograremos vernos y entendernos a nosotros mismos como personas únicas, trascendentales, y habremos descubierto qué es la santidad más allá de cualquier mito. Excelente día para todos. Si Dios quiere, nos vemos pronto.